Buenas, somos Generación y esto es Pueblo Enfermo número 9, el 9. Número 9. Bueno, verán que tenemos un invitado especial, querido Ernesto. Por favor, presentate acá en el panel del podcast más extraño, extravagante y raro de al que me han invitado. al que me han secuestrado. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde estén viendo. Muchas gracias por la invitación y qué alegría estar aquí, aunque me hayan secuestrado. Parpadea 2 veces. Parpadea 2 veces si estás En peligro. En peligro. Bueno, pues Ernesto, no sé, contanos sobre vos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Quién es? Como la verga en las elecciones judiciales. ¿Quién es? Bueno, a ver, yo profesionalmente, digamos, soy economista, de formación economista. Yo viví varios años en Colombia, justamente allá fue donde me formé como economista. Y ya, pero soy boliviano, digamos, toda mi vida la pasé aquí en Bolivia y regresé porque extrañaba mucho, ¿no? Entonces ahora estoy radicando aquí ya desde hace algunos años nuevamente y como siempre pues me ha gustado hacer mucho activismo, de involucrarme políticamente, también estar como enterado, ¿no? De la coyuntura, creo que es muy importante, ¿no? Como jóvenes, como personas, es súper importante estar involucrados en algunas causas y especialmente tener como esa noción política, ¿no? Para tratar ciertos temas, ¿no? Entonces creo que de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Justamente Sí. De mi participación un poco en un grupo que se vino formando hace poco en Sucre, que es el grupo de Palestina, ¿no? De Palestina Libre. Entonces, bueno, ustedes, no sé. Bueno, a ver, nos presentaremos. Creo que ya los conocen a los chicos. Te digo que es el podcast más raro que puedes estar porque aquí convergemos en que no convergemos en nada. Creo que la ideología es simplemente una presentación, pero creo que respetamos la idea política de todos, ¿no? Ara es de izquierda, feminista, radical. José Miguel es nacionalista. Dice. Y... Según las malas lenguas, facho, ¿no? ¿Y ustedes cómo dirían? ¿Qué dirían que soy yo? Big es facho, o sea, es como Camacho, pero más, es pero un- de Sucre, pero de Es sangre un azul. conservador. Sí, yo soy ¿Sos conservador. conservador? Sí, a ver, yo soy un conservador. Panista. De familia Panista. tradicional. Pero así, y bueno, es grato tenerte aquí. ¿En qué universidad estudiaste de Colombia? Justamente estudié en la Universidad Nacional. Es súper interesante esa universidad porque es la mejor universidad de Colombia y es pública, ¿sí? Entonces es muy interesante, claro. O sea, entra personas de todos los lados, de todas las regiones de Colombia. Es muy luchado entrar a esa universidad, pero cuando entras también es muy interesante la experiencia de pasar por ahí, ¿no? Porque comenzando que es un campo súper grande, súper bonito, donde están todas las facultades, donde conoces gente de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes regiones y de diferentes carreras también, ¿no? Entonces, bueno, también es una universidad muy conocida también por ser muy crítica, ¿no? Muy crítica respecto a muchas cosas que pasan en el país, que han pasado y por estar muy activos, ¿no? Políticamente, como activistas, como las protestas sociales, ¿no? Entonces la Universidad Nacional siempre es conocida como la que lleva la batuta, digamos, en esas causas. Y sí, eso es muy interesante, digamos. Claro, porque creo que Colombia tuvo, bueno, Petro es el primer presidente de izquierda de Sí, Colombia. sí, más o menos. Sí, podríamos decir que es como el primer presidente que no viene, digamos, De la política tradicional. de la política tradicional ni de la línea de derecha, extrema derecha, ¿no? Entonces sí es muy interesante lo que pasó, digamos, en ese proceso, ¿no? Y fue interesante también porque yo justamente estuve como en muchas manifestaciones, muchas marchas. En ese momento eran por la educación, el desfinanciamiento, ¿no? Hay ciertos tipos de gobiernos que justamente, pues, por la línea que tienen, quieren privatizar todo y bueno. Como Milei en Argentina, por ejemplo. Claro, que lo que está pasando ahorita con Milei, ¿no? Que también es... Claro.
No, Los un viejitos poco... ahora en Argentina comen mate cocido ya, ¿cuál viva la libertad? Es un poco interesante, ¿no? Ver cómo converge de diferentes nacionalidades, un espacio tan abierto, ¿no? El tema de esa universidad. Y creo que tal vez la primera comparación tal vez que haríamos, ¿no? Directamente aquí en Sucre, digamos, la universidad pública en Bolivia, ¿cómo la ves, digamos? Claro, es interesante justamente hacer esa como comparación porque, y bueno, y relacionándolo también con el tema de Palestina y con cualquier tema, digamos, social o político que nos interese como personas, como juventud, es interesante hacer ese contraste porque, digamos, yo siento que actualmente las personas, los estudiantes, están muy despolitizados. Habría que analizar, ¿no? Por qué variables, no sé, tal vez ustedes tienen sus percepciones, pero sí es algo que noto yo y que notamos muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, allá también hay ese fenómeno, ha disminuido de lo que era hace unos años, pero todavía sigue existiendo pues mucho movimiento estudiantil y como les digo, son los que lideran muchas causas sociales, ¿no? Son los que primero se manifiestan cuando hay este tipo de injusticias o tipo de inconformidades sociales, ¿no? Y aquí siento que se ha perdido un poco, ¿no? Y por ejemplo lo relaciono un poco con el espacio de Palestina, ¿no? Nosotros hemos armado, o sea, es un espacio, este Grito por Palestina, es un colectivo que se armó con base a diferentes agrupaciones artísticas, culturales, sociales, que tenían esa disconformidad con lo que estaba pasando y con el recrudecimiento de la violencia, especialmente en el último año, ¿no? Entonces, bueno, nos empezamos a manifestar de manera independiente y en algún momento alguien tomó la iniciativa y dijo, hey, ¿por qué no articulamos esto? Estamos protestando por lo mismo, ¿por qué no conformamos un grupo donde podamos juntar nuestras inconformidades y organizarnos de manera conjunta y colectiva para hacer una manifestación más organizada, ¿no? Y en ese proceso, digamos, nosotros hemos invitado muchas veces a los estudiantes, digamos, de la universidad, de diferentes universidades, ¿no? O sea, me refiero a estudiantes en general universitarios, y ha sido muy poca la participación, ¿no? Ha sido muy poca la participación, y no solo hemos hecho, digamos, espacios de conversación o de manifestación o de organización sobre manifestaciones, sino también espacios un poco más, digamos, más recreativos, sí, como el tema de lo audiovisual. Por ejemplo, nosotros hemos empezado a hacer proyecciones de películas, documentales que tratan un poco esta temática, ¿no? De lo que está pasando allá. Y también, nuevamente, la asistencia ha sido baja, ¿no? Entonces eso es un poco triste porque... Lo que prima es un poco la indiferencia y como tú mencionas, la despolitización, ¿no? Ese quema-importismo, digamos, que no hay hay una inconsciencia respecto a ciertas problemáticas que, bueno, despega a los individuos de la colectividad, no solo, si están, o sea, de por sí indiferentes a la situación actual del país, con situaciones externas son todavía más indiferentes. Y entonces es complicado, pienso yo, es un trabajo largo. Y es un poco contradictorio porque teniendo en cuenta que en teoría nuestro gobierno y demás siempre ha preponderado el tema de la solidaridad con Palestina, ¿no? Claro. Considerando que Bolivia es el primer país que ha roto relaciones internacionales con Israel. Ah, es verdad. Hemos sido el primer país que ha roto relaciones internacionales. Ojito. Fundamental. Entonces, Claro. entonces eso. Por ejemplo, en este caso Big es pro-Israel, obviamente por el tema de creencias. Sabemos que lo de tema de Israel ya viene desde algo bíblico, inclusive es la tierra prometida, ¿no? Claro. Que dice Dios al pueblo Israel. Entonces es interesante todo el trasfondo, tanto histórico, teológico, político, geográfico que viene llevando todos estos años Palestina. Por eso creo que es un tema importante que lo hablemos, y es un tema que ya queríamos hace tiempo hablarlo con los chicos. Es algo que hemos estado dilatando porque queríamos, no sé, darle más importancia a un capítulo realmente de importancia, porque queremos hacer voz Claro. tanto desde Israel, Víctor desde Israel, y nosotros hablar un poco para Palestina, ¿no? Y hay un paréntesis breve, digamos. O sea, inclusive eso que mencionas está interesante. O sea, nosotros no
no queremos, digamos, decir, esto es lo que está bien, pero hemos convocado espacios para conversar del tema, digamos. Estos conversatorios, estos documentales, son espacios abiertos, ¿no? Para que caiga personas que piensen, ya sea como nosotros o diferente, ¿no? Pero la idea, o sea, se repite nuevamente lo que menciono, ¿no? O sea, la despolitización y la falta de interés es como que ni siquiera caen para debatir este tema, para decir yo pienso esto. Para asumir una postura. Claro, tomar una postura, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Y más en estos momentos, o sea, estés a favor o en contra, es bueno también cuestionar, o sea, presentar tu postura y cuestionar tu postura, también ver por qué estás pensando así y qué podría estar mal o bien. Claro, mira esto, nosotros en varios capítulos creo que hemos dicho eso, ¿no? Siempre hablamos del mismo tema. Que lamentablemente la juventud le ha perdido el sentido a hacer política, cuando respectivamente a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros debería ser a quien más nos debería importar hacer política. Creo que estamos Bolivia está sufriendo el no me importismo, pero hay muchas otras partes del mundo donde existe mucha polarización también. Creo que ese es otro extremo también donde se llega y donde ya no se pueden debatir ideas ni compartir. Pero bueno, entonces entremos directo y lleno al tema. Israel, ya, dale. O sea, pienso que ya, bueno, ha pasado alrededor de 2 semanas Palestina libre, fin. de lo que es el 7 de octubre. Y bueno, el 7 de octubre es un año, ¿no? De todo. Es el 11S para los israelitas. Básicamente es el inicio del conflicto actual, pero es un conflicto que creo yo lo estamos viendo, o en general los medios internacionales lo están viendo como un conflicto aislado, ¿no? Como que ha empezado el 7 de octubre y por una vulneración de Hamas hacia el pueblo israelí, cuando en realidad es un conflicto que se viene según yo, desde la segunda intifada, de manera continua. No sé cuál es tu postura. Claro. O sea, primero que hablar de este tema es súper complejo, ¿no? O sea, es de los temas más complejos, ¿no? O sea, no lo han solucionado los líderes mundiales y los mayores negociadores, no lo vamos a solucionar aquí en la mesa del podcast. Pero igual, digamos, o sea, algo que yo aclaro mucho, digamos, es que si bien es un conflicto que tiene una data de hace muchas décadas y que tiene muchas variables a tener en cuenta, lo cierto, y digamos, por lo que yo también me empecé a involucrar más y a informarme y también a protestar, es porque, digamos, en el último año, desde la fecha que tú mencionas, el conflicto se recrudeció, y se recrudeció de una forma bastante salvaje, ¿no? O sea, bastante salvaje, bastante cruenta, y también de una manera bien pensada y sistemática, ¿no? Y eso es complicado, o sea, si tú lo pones, digamos, en perspectiva, es muy parecido, digamos, a lo que en su momento les pasó a los mismos judíos con los alemanes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y supongo en su momento, digamos, también habrá habido gente que, digamos, no dijo nada o que no se involucró. Y tal vez ya ahora viéndolo en perspectiva, digamos, del tiempo, uno diría, si yo hubiera estado ahí, lo correcto hubiera sido manifestarme, ¿no? O por lo menos enterarme más, o por lo menos no quedarme callado, porque el silencio otorga muchas cosas, ¿no? Entonces, porque muchas veces también nosotros decimos, bueno, ¿y qué nos importa el Oriente Medio, ¿no? O sea, nosotros estamos tan lejos, a mí qué me importa, además, yo veo Netflix, mi TikTok y me vale. Empatía. Claro. Entonces yo creo que hay un factor humano que es importante, ¿no? Entonces lo que está pasando, o sea, ese conflicto ya venía de muchos años, ¿no? Y obviamente había posturas y todo, pero realmente en el último año se ha recrudecido. Entonces lo que tú decías, ¿no? Ese evento que pasó primero comencemos porque es curioso como sucedió, ¿no? O sea, hay que recordar que Israel tiene una de las inteligencias militares más sofisticadas del mundo, ¿no? El Mossad. El Mossad, sí. Entonces ellos están pues monitoreando constantemente este tipo de ataques, ¿no? Especialmente Palestina por todo lo que ha pasado, ¿no? Por todo el histórico que tienen. Entonces lo que nos hace ver, digamos, por muchas evidencias, es que ellos muy probablemente hayan dejado pasar este ataque. Como una justificación. Sí, como un evento, digamos, emblemático. Tú decías, ¿no? Como el
Sí. Como el 11S. Sí, que tal vez en ese momento también Igual fue, ha sido un un justificativo Irak. para invadir Irak, digamos, ¿no? Y Sí. las bombas nucleares que había en Irak, que al final nunca las Nunca encontraron, las ¿no? encontraron. Entonces, digamos, es un hecho emblemático, digamos, que se viralizó, digamos, que se transmitió por muchos medios y a partir del cual empiezan a justificar lo que viene después, ¿no? Entonces, también hay que entender eso, ¿no? Porque, digamos, desde lo que uno entendería como un conflicto internacional, hay algo que se llama la respuesta proporcional y en el tiempo, ¿sí? Entonces, tú cuando estás en un conflicto puedes responder, pero tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? O sea, si tú me atacas y yo te respondo de aquí a 10 años, tal vez ya no están justificados, ¿sí? Entonces... Claro, pero y recordar que en el momento histórico en el que se encontraba Bibi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, Claro. se encontraba en mínimos Históricos, de popularidad, o sea, no, y eso prácticamente estaba con 3 casos, le estaban metiendo juicios ya, y pasó esto y repuntó. Pero quiero preguntarte, entonces, si la inteligencia de Israel es tan top que lo es, había igual un proyecto Pegasus, no sé si escucharon de él, en el que eran los mismos servidores de Israel que espiaban a políticos de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Proyecto Pegasus, búsquenlo si pueden. Sí, lo que iba. Jamás que es el grupo al que ataca Israel después que está enfrascado en la franja de Gaza, no sabía de esta respuesta, no estaba al pendiente de eso. No sé, porque yo no soy parte de Hamas, ¿no? Para mí ellos Claro. haber entendido que sí. Hay una... Yo- voy a partir un poco de lo que él menciona, esto de decir de que se está atacando a Hamas, cuando en realidad lo que se está atacando es el pueblo palestino. O sea, hay que entender que Palestina como Estado no se ha logrado configurar en un Estado propiamente dicho como tradicionalmente se tiene un Estado, ¿no? Que tiene gobierno, que tiene demás. Hamas es básicamente la autoridad de facto que hay en Palestina y que ha ganado protagonismo justamente a partir de la segunda intifada, que es cuando cae lo que era ALP, ¿no? Autoridad... Libertad para Palestina, ¿No ¿no? era OLP? OLP, Organización de Liberación de Palestina. Entonces, ellos pasan a ocupar parte de lo que es el gobierno, e incluso tienen la legitimidad correspondiente dentro del parlamento que había, el pequeño parlamento que había, pero ahí está, justamente yo parto de que es parte de la propaganda israelí y todo el imperialismo yanqui que lo acompaña, porque hay intereses yanquis implicados. Esta idea de presentar a Hamas como únicamente un grupo armado y terrorista, cuando creo que no es así, y creo que es el mismo caso que sucede con Hezbollah. Claro, o sea, yo creo que eso todavía es más polémico, ¿no? O sea, ni siquiera yo me metería mucho a debatir eso porque, o sea, realmente el tema, digamos, grande aquí es que más allá de cómo consideres a Hamas, que además fueron elegidos democráticamente, digamos, o sea, ganaron por mayoría, más allá de los métodos que ellos utilizan, hay que aislar un poquito también el tema de Hamas, o sea, hay que entenderlo también como una excusa y como una excusa bien planeada, digamos, o sea, lo que, vuelvo y repito, o sea, el tema de la proporcionalidad y el tiempo, ¿no? Entonces, Israel en su momento lo que podría, digamos, dentro de lo que se entiende como un conflicto, hacer es responder con algo de proporcionalidad y en el tiempo, digamos, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, digamos. Pero entonces esto fue la excusa y ya llevamos un año, ¿no? Y cada semana es la misma noticia. Nuevo. No, y además no solo es un bombardeo, sino es la noticia de bombardeamos este hospital porque había una persona de Hamas, ¿no? Bombardeamos esta escuela de niños porque creemos que ahí se escondían los de Hamas. O sea, son excusas para mí muy baratas, ¿sí? O sea, es muy difícil comprarlas. Y son tal cual como las estoy diciendo, ¿no? O sea, bombardeamos estos soldados de la ONU. Objetivos civiles, claro. Claro, periodistas, o sea, todo lo pueden justificar en Hamas, ¿sí? Entonces eso es complicado, uno tiene que salir de ese debate, ¿no? Más allá de Hamas, lo que ellos han venido haciendo es un asesinato sistemático, que sería un genocidio. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a bombardear puntos estratégicos, ¿no? Y
y más que estratégicos, también fundamentales para lo que se considera la vida en sociedad, ¿no? Entonces, hospitales, escuelas, centros de ONGs, que eran los que apoyaban, digamos, humanitariamente a todas estas personas. Cadena de suministros, bloquearon. Recordemos que eso también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, la Franja de Gaza es un campo de concentración, es el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tú, para salir de la Franja de Gaza, tienes que tener el permiso del gobierno de Israel. Hay como 4 o 5 puntos de salida. Después de este conflicto bloquearon 4, solo quedó habilitado el que sale por el lado de Egipto. Por el mar tú no puedes salir porque eso está bloqueado también por el ejército de Israel. Entonces, básicamente tú estás encerrado con bombardeos constantes, con una cadena de suministros que se está acabando. Entonces hay diferentes formas de colapsar una sociedad, de asesinar una sociedad, ¿no? Entonces tú las matas de hambre, las matas de nervios, las matas de... Moralmente, todo. Moralmente, claro. Y recordar, ¿no? Que justamente les envié a los chicos la noticia el 17 de octubre de que al momento de estar bombardeando Israel un colegio en Palestina, mataron al líder de Hamas. Creo que fue la coartada perfecta, en parte, ¿no? De decir, bueno, nuestros mormoneros han formido, nuestros mormoneros han surgido porque hemos podido matar al líder, ¿no? Entonces creo que es igual, llega una implicación, una complicación mucho más grande políticamente, ¿no? Porque también lo ponemos así, ¿no? Ya está el tema de que han matado al líder de Hamas. ¿Por qué seguir atacando también un poco al tema del pueblo palestino? Es un poco ya de análisis político y de qué más hay de trasfondo, ¿no? Y también justamente lo que mencionaba Miguel, desde cuándo se da. Yo igual creo que desde el momento en el que más se da y en el momento en el que más se empieza a comer Israel a Palestina es desde el 70, si no estoy mal. La guerra de los 6 días. Sí, desde la guerra de los 6 días. Era Egipto y... Claro, todo varios la países Liga Árabe. Sí, varios países la árabes. Liga Árabe contra Israel, yo solito contra el mundo. Y y creo que no tenía apoyo. No, sí, tuvo. ¿Tuvo apoyo estadounidense? Tuvo apoyo logístico y tuvo apoyo en armamento británico y estadounidense, pues. Nunca van a pelear solitos. Eso también es una mentira. Claro. O sea, la superioridad israelita es también porque... Uno, Israel es el baluarte de la occidentalidad, la pongo entre comillas, de los imperios occidentales en el Medio Oriente. Y justamente el hecho de que, creo que más que el problema de fondo, o sea, el problema de fondo es obviamente el tema humano, que está habiendo un genocidio, pero los intereses que se están jugando en cuestión, uno, el tema de las colonias ilegales, o sea, básicamente es un poco de empatía, pienso yo, con el pueblo palestino. Solo imagínense, digamos, que un día se declara la República histórica del Tobantinsuyo y que de repente la gente que es autóctona, digamos, de otras zonas que no corresponden a esa zona, proceden a ser colonizadas, porque es una colonización. Y lo más triste es, bueno, como él hacía el paralelismo, ¿no? Un poco con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, si bien no había protestas, no había nada, era porque era un secreto a voces. O sea, la gente realmente, el mundo se ha enterado cuando ya habían perdido la guerra. O sea, cuando han llegado a Berlín y demás, ya han visto que había campos de concentración. Pero ahora la gente es indiferente. Hay países que preponeran sus intereses económicos y geopolíticos antes que realmente defender lo que es humano, condiciones de vida. Porque a mí me parece súper estúpido el tema de que yo me acuerdo que incluso la prensa israelí y los yanquis mostraban como videos, como caricaturas o como explicaban así modelos 3D de que supuestamente debajo de un hospital había como una base de Hamas. Claro. Y muestran como que hay toda una arquitectura subterránea. Claro, no, y aunque lo hubiera, digamos, hay que salir de ese falso dilema, digamos. Claro. Aunque lo hubiera, tú eres un Estado y, o sea, si hay una base, yo no voy a ir a bombardear un hospital lleno de personas de la tercera edad y de niños y de personas enfermas. Yo, en el peor de los casos, digamos, voy con un ejército
y voy y cierro esos túneles, ¿no? Pero digamos, por eso te digo, hay que salir un poco de ese debate, ¿no? De Hamas, de estamos atacando a Hamas no nos está defendiendo. No, aquí, digamos, ya hace mucho tiempo que se perdió ese conflicto, o sea, no estamos en un conflicto de igual a igual. Israel tiene uno de... Es totalmente desproporcional y asimétrico, ¿no? Y a mí algo que me gusta, bueno, no que me gusta mencionar, pero que menciono siempre, y me parece muy importante, es el hecho, digamos, de que de los 50,000 muertos que van ya, sin contar, digamos, todas las personas que están muertas, pero están en los escombros, entonces no se pueden registrar, aproximadamente unos 17,000 son niños y niñas, ¿sí? Entonces, un niño bajo ninguna circunstancia puede ser territorio de conquista, objetivo de guerra. Eso no puede ser justificado de ninguna forma, y menos por un Estado, ¿no? Pero hemos visto varias veces que, o sea, hace pocas décadas, que igual en bastantes países latinoamericanos hacían el tema del terrorismo, como el tema de Perú, ¿no? Agarraban y bombardeaban porque pensaban que el niño de allá podría ser un terrorista, o porque las personas que estaban en ese lado podrían ser terroristas porque eran rojos, digamos. Entonces, claro, y eso en realidad es terrorismo de Estado, ¿no? Es y vemos, tal cual. Por ejemplo, el tema del terrorismo de Estado, que es a veces normalizado también con el tema de los niños, y creo que es lo que más afecta a la gente y es lo que más les debería afectar, ¿no? Que hay esa población vulnerable que son los niños. O sea, yo entiendo ambas posturas. Entiendo que Israel está en un punto en el que está armamentísticamente, con inteligencia, está en un punto más arriba que cualquier facción terrorista, por así decirlo. Lo que sí creo que caracterizó a Israel es que ellos hacían ataques quirúrgicos, o decían hacer ataques quirúrgicos, ¿verdad? Químicos. Precisos, exacto. Sí, ataques químicos, iba a decir. Ataques quirúrgicos donde ellos sabían exactamente dónde se encontraban, cómo lo hacían, y no había como que daños colaterales como niños. Entiendo el punto ese. Y ellos han practicado bastante tiempo eso. Recordemos que ellos ya entraron al Líbano antes, ¿verdad? Entraron al Líbano y Hezbollah nace a partir de esa resistencia. Que Hezbollah resiste y los sacan. Pero han sido varias ya ocasiones en las que respondían y se iban. Respondían y se iban, respondían y se iban. Pero ahora, y ahí va lo que tú dices también, ¿por qué Netanyahu sigue y sigue y sigue y sigue? Yo no estoy a favor de... Yo siento que te tiran una piedra primero, se va a repetir 1000 veces que lo haga. Tienes el total derecho de defenderte. Las formas ya las vemos. Ya podemos discutir si es un genocidio o no es un genocidio. Después de 17,000 lo discutimos. Para mí eso. Para mí, Irán, ¿cuántos misiles ha bombardeado? Con Irán. Pero la diferencia está que siempre que ha habido levantamientos en la franja de Gaza, siempre que ha habido enfrentamiento armado, han sido objetivos militares. Lo último ha sido a objetivos civiles, justamente el año pasado, a los turistas y demás, y a los ciudadanos israelíes. Ha sido una reacción, y es a lo que me voy. Es una reacción ante la violencia desproporcional. Ahora, el tema de Hezbollah, por ejemplo, aquí la realidad es que tenemos una potencia económica militar que está en constante búsqueda de expansión. Y la resistencia de los países cercanos no está... O sea, están perdiendo, pues, lamentablemente, pues. Claro. Es lo que sucede. Y ahorita el único que le pone los pies al suelo es Irán. Y es porque Irán, hasta cierto punto, tiene avanzado un programa nuclear que ya no es secreto. O sea, tampoco pienso que pronto, yo tengo esta teoría de que pronto igual se va a revelar que Israel tiene igual ojivas nucleares, porque tiene un sistema tiene un sistema militar, un programa... No, y ahí, digamos, el mismo presidente de los Estados Unidos, el presidente Carter ya lo dijo en su momento, Israel tiene 300 ojivas nucleares en su momento, ¿no? Claro. Ahora, a cálculos, digamos, generales, fácilmente podría tener 400, 500 Israel, ¿no? Entonces, eso ya es sabido a voces, ¿no? Claro. Pero, digamos, eso es importante también mencionarlo, o sea, entender que también este conflicto de Palestina y lo que está pasando ahora no es casualidad, hay razones y intereses fuertes de fondo. O sea, como decían, Israel
está respaldado por Estados Unidos. ¿Y por qué está respaldado por Estados Unidos? Porque comenzando que Oriente Medio, digamos, geoestratégicamente es muy importante, ¿no? Por los recursos, por la zona, digamos, militar, también por, digamos, odio que también tienen muchos países árabes hacia los Estados Unidos. Entonces es una forma de tener presencia fuerte ahí y de controlarlos, ¿no? Entonces a Estados Unidos le interesa mucho apoyar a Israel y que Israel esté fuerte ahí, ¿no? Pero ¿qué pasó ahorita, digamos? Ahorita hubo este conflicto, hay que verlo, digamos, a nivel global, en Ucrania, ¿no? En Ucrania con Rusia. Entonces es un conflicto que se está también perdiendo, digamos. Si lo analizamos bien, Ucrania está perdiendo un poco ahí, más allá de las noticias o de lo que nos quieran hacer creer los medios. Si uno revisa un poco más la información, Ucrania está perdiendo un poco la guerra. Y aquí está pasando lo que a mí me gusta llamar la ucranización la ucranización de Palestina, ¿sí? Entonces lo que están haciendo es llevar un conflicto que están perdiendo de un lado al otro lado, ¿sí? Entonces aquí, ustedes bien lo decían, ¿no? Ya se llegó a ver un conflicto con Irán, ¿no? Y Irán es parte importante de lo que vendría a ser el BRICS, ¿no? El BRICS. Y la ruta de la seda entre China, Rusia, Irán es un nodo súper importante de comercio. Entonces todo eso también hay que entenderlo, ¿no? Ahorita recién estamos viendo cómo se desarrolla, pero también hay intereses fuertes ahí más allá de Palestina, ¿no? Claro que Palestina puede ser como, digamos, el fósforo que encienda todo y que arda la región. Claro. Y justamente es lo que vimos. Era mi teoría, digamos, hace mucho tiempo, digamos, hace unos 6 meses. Que era el que encendía todo. Claro, porque yo decía, ¿a dónde quieren llegar, digamos? Porque están como... Un status quo de conflicto. Claro, y además se está expandiendo como este conflicto, digamos, ¿no? Y lo que tú decías, Irán no es Palestina, Irán no es el Líbano, es un país con una capacidad militar importante, digamos, ¿no? Entonces ahí el conflicto se complica mucho más, ¿no? Además, Irán, un poco para también, no vivimos en un mundo monobloque, ¿no? Hay 2 frentes, creo, a los que nosotros ayer creo que entramos a los BRICS. No entramos a los BRICS. Sí, ayer entramos. Observando, digamos. No, ayer entramos. Hemos entrado, pero no como socios. No somos socios. No somos. Estamos entrados. Claro. Somos panas. Somos amiguis. Hay 2 bloques grandes que creo que cada persona se puede dar cuenta que cada país ya está velando intereses de cada uno. Irán, desde los... ¿Cómo se llama el régimen que...? ¿Talibanes? No, los talibanes son otros. La revolución islámica. Bueno, es un gobierno teocrático, sí, ¿no? Ellos entran desde los 60, creo. Sí, desde los 60. Entendamos que Irán tiene un choque cultural, incluso ideológico religioso, con Arabia Saudita. Según lo que he investigado, ambas quieren ser la potencia árabe en cuestión. De la región, claro. Exacto. Unos son chiitas y los otros son... Étnicamente hablando, sí. ¿Sunita? Sunitas, ¿verdad? Creo que los sunitas son los árabes, los chiitas son los... No, ambos son árabes. No. Ambos son musulmanes, solo que es como que Hay 2 chiitas y sunitas. Claro, y chiitas es la menor, pero es la que gobierna Irán. Entonces creo que cuando estuvo el presidente Donald Trump, hizo algo que no pasó nunca. Los tratados de Abraham, que creo que era Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita, que reconocieron a Israel como un país. Entonces Irán, en su forma más teocrática y más recta, por así decirlo, de la religiosidad, dijo, no, esto está mal, esto no puede ser, porque darle eso sería, uno, que Irán baje su nivel como potencia única de la región, y también porque no está en sus, no sigue su programa religioso, por así decirlo. A mí me encanta el tema teológico que se toca en el tema de Israel, que creo, más que en el tema del pueblo palestino, el tema de Israel, ¿no? Cuando peregrinan los 40 días, si no estoy mal, y les dicen, ¿no? Porque hubo la pelea, creo que viene de los dos, ¿no? De los dos hermanos,
Si no estoy De los dos tribus. No, eran, o sea, bíblicamente, desde los dos hermanos. Claro, de Jacob, que es, diré, bueno, Israel, que es Israel, digamos, es el padre de los 12 tribus, claro. Y Esaú, no, es Esaú, ¿no? Bueno, ya va algo así, ¿no? Entonces, eso igual el tema de que es la tierra prometida de Dios, ¿no? Y que en algún momento se les iba a dar. Y creo que el pueblo de Israel nace con esa idea, ¿no? A pesar del separatismo que han tenido a lo largo de la historia, de que ese es mi territorio, ese territorio Dios ha dicho que es para mí, está escrito. Entonces... Yo pienso que guiarse por principios étnicos, aún en esa pierde el discurso israelita. ¿Por qué? Yo te digo tal cual, los israelitas que viven ahorita en Israel son todo menos hebreos. El hebreo es moreno, el hebreo tiene características árabes, los palestinos tienen características árabes, los israelitas actuales son gringos, o sea, la mayoría son étnicamente europeizados, por así decirlo. El mismo Netanyahu, digamos, es un blancón, choco. Sí, con rasgos anglosajones. Con rasgos anglosajones. Entonces, a eso me voy. Y eso iba a llegar. Esta desproporcionalidad, este manejo institucional, va a sonar incluso decirles fascistoides, digamos, pero es que es la realidad. Por ejemplo, yo escuchaba de que incluso tenían políticas militares para el tema de preservar los restos sémicos, bueno, el semen, pues, de los fallecidos, con tal de preservar el tema racial. Entonces, volvemos a ese tema. O sea, creo que ni en el tema racial, ni tratar de respaldar, digamos, la postura israelita o pro Israel a través del tema teológico, igual la pierden. ¿Qué es lo que sucede? Y eso iba a llegar, que tienen... Es como un pulpo que tiene sus tentáculos bien metidos en el protestantismo. Claro. El protestantismo de nueva generación, digamos, los evangélicos que han llegado acá y demás, proponer a mí, yo por ejemplo soy cristiano igual que Roca, pero a mí siempre me ha molestado esta idea de que viene un pastor, digamos, misionero de cualquier lado o gringo y te viene a hacer orar por la paz en Jerusalén y que Israel se apodere de Jerusalén, cuando no, o sea, eso es... Uno, que no es bíblico, porque en ningún momento, o sea, sí habla de que van a retornar, pero justamente habla para el fin del mundo, creo, si no me equivoco, algo así es la profecía. Dicen que Israel es el reloj del mundo y por eso le tienen tanto dinero ahí. Y claro, y lo otro es el hecho de que, bueno, teológicamente han sido expulsados justamente por sus pecados, ¿no? O sea, el destierro que se da originalmente es por cuestiones teológicas. Pero dime algo. Hay rabinos que son antisionistas. Los más radicales. Claro. Sí. Pero dime algo. Teherán, que es la capital de Irán, es nada anglosajona. Teherán, Irán, la Irán que estaba muy de cerca. Pero mira, ahí otra vez caemos en un debate que, bueno, no sé si es tan apropiado, digamos, para lo que está pasando. Y además es, o sea, haciendo ese paralelismo con lo que les decía hace rato, digamos, de los nazis. Es muy curioso, digamos, lo que ustedes están mencionando, porque ¿qué decían los nazis? También, o sea, tenían como un fundamento, ¿no? Que venía tal vez desde Nietzsche, que lo fortaleció un poquito, diciendo... Una mala interpretación de Nietzsche. Claro, puede ser. Pero, digamos, ese era como el fundamento, se agarraban de ahí y éramos la raza... El superhombre, ¿verdad? El superhombre, Ajá. Claro. Y ahorita ustedes lo que están mencionando es... Tal vez no el superhombre, pero sí la pureza étnica. La pureza claro, religiosa, el pueblo elegido, digamos. O sea, nuevamente, haciendo un paralelismo, es como dos razones que están ahí, digamos, abstractas, ¿no? Que son casi que agarradas para fundamentar, para respaldar un discurso. Y respaldar una acción. Claro. Es necesario tomar esos fundamentos que toman, ¿no? Tanto Israel, tanto Palestina, y de dónde fundamentan sus luchas, porque es para poder entender el trasfondo que tienen y también para poder analizarlo, ¿no? O sea, esté bien, esté mal, sea family friendly, correcto o no,
es necesario analizarlo. Así es, sí, sabemos que está mal, que todo este tema de genocidio, pero realmente es importante también saber el tema de las posturas y también saber cómo piensan y por qué piensan ello. Por eso creo que, Es que ya ha habido nosotros negociaciones. ya lo tocamos, por eso este tema, ¿no? De tocarlo. Ya Claro. ha habido negociaciones, o sea, antes de que empiece la segunda intifada había negociaciones, se estaba hablando de parar el fuego, se estaba hablando de instaurar un gobierno palestino, o sea, ha habido avances. La cosa se ha salido de la olla después de que... Mataron a ese negociador. ¿Por qué lo de los dos negociador. estados, según tú, Ernesto, no funciona? ¿O crees que funcionaría? Ahorita es complicadísimo, ¿no? O sea, ahorita estamos jodidos. Se prendió todo. Es como cuando intentas con una expareja, digamos. Cuando estás ahí medio que intentando arreglar, digamos. Y están como amigos con derecho. Están como intentando. Él dice, sí, ¿verdad? Se nos dio todo. Están intentando y de la nada, digamos, uno de los dos agarra y la tira contra los vidrios y la golpea y qué sé yo, ¿no? O sea, ahí es como ya se jodió todo, digamos. Ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es jodido, pues es como perros y gatos, estás a la merced de que él... Es como un engaño, yo lo tomaría así, estás como que... Ya, estás como que a la merced de que el otro no te engañe o de que la otra no te engañe, digamos, algo. Como vivir en Sucre. Ya, gracias. Sucre Palestina. Sucre, Palestina. O sea, después de... Claro. Pero digamos, hacía como ese ejemplo, digamos, para decir como que ya en este punto es complicado, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a solucionar esto con dos estados? Ahorita yo solo estoy pidiendo que, digamos, que realmente no exterminen toda una población y una cultura, ¿no? O sea, porque ya a eso están apuntando, ¿no? Y yo desde la primera semana, digamos, me di cuenta que a eso estaban apuntando, digamos, porque ya comenzaron, es el mismo discurso que repitieron la primera semana, lo siguen repitiendo, solo que ahora ya es muy evidente, ¿no? O sea, tú ves un dron, ves todo un desierto de edificios, niños llorando, o sea, eso es re grave, digamos. Ahí ya no llegan, digamos, los medios, pero hay cosas, o sea, sin hospitales, con niños, digamos, porque hay que tener en cuenta que la población de Palestina, más del 50% son niños y niñas, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, un niño no puede ser un objetivo de guerra. Y ahorita ahí, o sea, esos son los muertos, ¿no? 17,000 niños y niñas. Pero ¿cuántos están... Sufriendo ahorita. No, y mutilados, digamos, o sea, te cae una bomba, tal vez no te mueres, pero estás mutilado, estás sin una pierna. Y hay doctores que han tenido que hacer amputaciones sin anestesia, ¿no? A niños. Eso es salvajismo, ¿no? O sea, eso es otro nivel. Y justamente, o sea, ese tipo de cosas no pueden suceder, y menos a esa escala, y menos en pleno 2024, ¿no? Nosotros Con como... tanta polarización, aún así, teniendo una polarización a nivel mundial, o sea, de que sabemos qué está pasando, sé que está pasando al otro lado del mundo, en cualquier parte mínima, entonces creo que sí. Creo que, bueno, es bueno analizar las posturas de todos, Sí, creo que ya... bueno, tienes razón, yo sigo pensando que todo esto es viene de poderes de arriba, ¿no? Que nunca vamos a entenderlos al 100%, lamentablemente. Solo sé que la guerra siempre trae retraso humanitario, de todo sentido. Pues para ir concluyendo... No, pero yo digo que hay que tomar postura, porque, o sea, si decimos, somos muy tibios y decimos, no, el conflicto siempre, no, hay que decirlo con nombre y apellido. Hay que decir, Bolivia ya lo hizo. Hay un genocidio y están matando niños, y eso está mal, y hay que denunciarlo. O sea, no podemos decir, es un conflicto y siempre la violencia. No, hay que decirlo con nombre y apellido. Y sí, creo que eso hay que tener un poco de claridad con eso. Hay que decirlo de ambos lados también, ¿verdad? Bueno, una... ¿Qué quieres decir? Que no lo corten, que siga, que el episodio dure más. ¿Banca? ¿Que el episodio dure más? No. Bueno, No, sí. podemos hacer otra sesión igual. Sí, en otro momento. ahora creo que Podemos retomar. ojalá no haya parte 2, pero si lo hay, y también creo que sería bueno que estés otro episodio. ¿Vieron lo de en un dron captaron al líder de Hamas en medio de los escombros? Sí, a mí me apareció en Twitter. Sí, y el tipo ahí con la mano súper mochada, su cara, o sea, tapada, y el tipo, o sea, estaba solito. Y es de película, ¿sí o no? Sí, es muy roto.
Y bueno, terminando igual que creo que... ¿Han escuchado hablar sobre Mauricio Hochschild? No. El Hochschild. No es El varón del estaño. Rothschild, no ¿no es es? Hochschild. Es... ¿El que ha traído judíos? Sí, había aquí, a ver, dato curioso, había acá un varón del estaño, Ajá. así nivel Nuestro propio Patiño. Schindler. Sí, sí, Schindler nivel Boliviano. Patiño, nivel Aramayo, que lanzada la Segunda Guerra Mundial trajo hartísimos judíos Claro. a Bolivia. Y eso hay que aclarar también, o sea, esto no es contra los No es judíos, no es claro. antisemitismo, digamos. Y hay muchas personas de Israel, muchísimas, que están en contra, digamos, de lo que está pasando, porque a ti como judío también te afecta, digamos, o sea, es un odio que también va a llegar a ti de alguna forma, así tú no hayas ido a matar Claro, niños, claro. ¿no? Es el Estado de Israel. Pero hay que denunciarlo, ¿no? Y los primeros en denunciarlo tienen que ser los ciudadanos de Israel, ¿no? O de decir esto. Ha habido tiene que protestas parar. incluso. Creo Van que a la haber. izquierda se ha movilizado, la izquierda Claro, israelí. claro. Creo que sí hubo Estamos protestas. Bueno, ese es el capítulo fuerte de hoy. Yo creo que para concluir Es un tema desgastante para hablar, para mí, el tema de Palestina. Creo que nosotros estamos un poco tensos porque de verdad es un tema fuerte, ¿no? Hablar de un genocidio, hablar de Guerra. hablar de una guerra, hablar del tema No es guerra. político, geográfico, Para mí es guerra. social, teológico. Entonces, bueno. cada Sí, quien- sí es bastante amplio, ¿no? Pero hay que encontrar esos espacios y está bueno Sí, conversarlo, así no, Y no se o sea, a mí, concluya, digamos. yo también estoy en contra totalmente de la guerra, pero tampoco creo que lanzar todo hacia un solo lado es lo correcto. Hay posturas, hay intereses de ambos lados. Eso creo que hay que entender. Y entender que el mundo y la vida es un juego de poderes, a mi punto de vista. Sí, sobre todo- Yo siempre digo resistir, siempre hay que resistir al abusivo, al más grande, al más fuerte, y ponerse en los pies del otro. Creo que a nadie le gustaría estar en los pies de un palestino, mientras los judíos están teniendo los israelitas están teniendo festivales de música Claro. entre sus fronteras, están teniendo conciertos, están llevando una vida plena. Los niños palestinos están sin condiciones de estudio, están en condiciones infrahumanas y a punto de sobrevivir, ¿no? Sí, no hay que olvidar nuestro humanismo nunca, digamos. Eso es súper importante. Eso sería todo, chicos. Hoy fue nuestro especial de Palestina e Israel. Y gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero volverte a tener. Igual podemos hablar de economía, no sé. Sí. Sí, nos vamos a hablar de economía. A ver. De muchos temas podemos hablar. Keynesiano. Un poco. Sí. No sabía.